Vamos a arrancar con algo que es la base de todo y es muy fácil de entender. Y es qué nos diferencia a todos los seres vivos de los seres no vivos. De hecho, la misma palabra lo dice, ¿no? Lo animado de lo inanimado. Y ánima es el alma. ¿Y qué es lo que nos diferencia? Simplemente, esperen que me está jugando una mala pasada la presentación. Ahí está. A ver si ahí se ve bien. ¿Qué nos diferencia a todos los que estamos vivos de los que no están vivos? Y es la energía, ¿sí? Hay algo que no podemos negar, que todo lo que tiene vida tiene cierta energía. Esta energía tiene distintos nombres en un montón de culturas distintas. Nosotros, por ejemplo, en homeopatía lo llamamos energía vital o fuerza vital, pero se llama chi, ki, prana. Hay un montón de formas de llamar esta energía, pero lo importante es que ustedes entiendan que absolutamente todo nuestro ser está atravesado por esta energía, que es lo que nos permite estar vivos, que es lo que nos permite movernos, en nuestro caso, respirar, tener interacción. Todo lo que sea vida conlleva esta energía. ¿Y qué es lo importante de esta energía? Que esta energía nos atraviesa radicalmente. Quiero que se imaginen un hilo que enhebra tres perlas. Tenemos la perla del cuerpo, la perla de la mente y la perla del espíritu. Y no es aleatoria el orden en lo que lo puse, después más adelante lo vamos a ver. Pero imagínense un hilo que enhebra estas tres perlas, como si fuera un collar de perlas. Y tengo estas tres pelotitas que están enhebradas por ese hilo. O sea que ese hilo atraviesa absolutamente todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todo nuestro espíritu. Entonces afecta cada una de nuestras partes. Esto lleva a la pregunta más importante que nos vamos a hacer hoy, que es, ¿qué es la enfermedad? Y la enfermedad es tan simple como el desequilibrio de esta energía vital, ¿sí? El desequilibrio de esa leñita, de esa flecha, de ese hilo que enhebra absolutamente todo lo que somos, ¿sí? Entonces, la enfermedad es eso que genera un desequilibrio y que, por lo tanto, es un concepto singular. Entonces, enfermedad y salud son siempre conceptos singulares. En la salud nosotros lo tenemos mucho más enraizado esto. Nadie habla de saludes, ¿sí? O tengo salud o no tengo salud. En cambio, en la enfermedad tenemos este concepto de las enfermedades del corazón, las enfermedades de la boca, las enfermedades de la tiroides. Estamos más acostumbrados a hablar de la enfermedad como si la enfermedad fuera múltiple. Y la enfermedad no es más que el desequilibrio de esta energía vital, este hilo que nos enhebra por completo. Entonces, al entender esto, entendemos que síntoma y enfermedad son dos conceptos sumamente distintos, ¿sí? Enfermedad, esto lo voy a repetir mucho para que quede, es simplemente este desequilibrio de la energía que me atraviesa. Y ahora vamos a, ¿qué es el síntoma? El síntoma es básicamente la expresión que este desequilibrio puede generar en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, en más de uno, ¿sí? O sea que este desequilibrio, imagínense este hilito que yo les decía moviéndose de forma grande. Puede afectar el movimiento una perla, dos perlas, tres perlas. Pero, ¿qué es el síntoma en sí? Es la forma en la que esta enfermedad se expresa, ¿sí? En la que este desequilibrio se expresa. Entonces, si vamos concretamente al síntoma, vamos a ver que el síntoma en sí no es más que la expresión de esto que está subyacente, ¿sí? La expresión de este desequilibrio. ¿Y qué es esta expresión? Esto es forma y fondo. Entonces veamos un ejemplo concreto. Las letras, por ejemplo. Nosotros, cuando aprendemos a leer y escribir, nos van enseñando que este garabato es la letra A y que este garabato es la letra B. Pero, ¿qué es lo que importa? ¿La forma que yo le doy al garabato o lo que ese garabato significa? ¿O la profundidad de lo que eso me lleva a saber qué es la letra A? Aprender a leer eso, ¿no? Si yo les dijera,
que esto puede ser también una letra A en otro idioma. ¿Cambiaría eso en algo? Nosotros si en vez de esto hubiéramos aprendido a leer esto, el fondo sería el mismo. Lo que cambia es la forma, ¿sí? Entonces, esto es importante de ver en los síntomas. Una cosa es el síntoma, que sería esta forma, en la que se expresa la enfermedad, que es este desequilibrio, que es este fondo, ¿sí? Entonces el síntoma es como un intermediario de este desequilibrio que nos viene a decir, ojo, estás en desequilibrio, de esta o de esta manera, ¿no? Depende el lenguaje del síntoma en sí. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros vamos en un auto y tenemos un tablero, y nosotros sabemos que en el tablero hay un montón de lucecitas. Supónganse que en este tablero de golpe se encienda la lucecita de la nafta. Yo ahí, ¿qué interpreto? ¿Que hay un foquito mal en mi tablero? ¿O interpreto que el auto me está diciendo, y ese foquito me está diciendo, que yo no tengo nafta? Todos interpretamos que no tenemos nafta, entonces vamos y cargamos nafta. Bueno, el síntoma sería lo mismo, ¿sí? Es algo que me viene a indicar que hay un desequilibrio de fondo. Entonces, vayamos pensando, vamos a ir viéndolo a lo largo de esta noche, pero vayamos pensando qué importancia tienen estos síntomas como portadores de información, ¿sí? Como portadores de esto que me está pasando realmente en el fondo. Entonces, de acá ya empezamos a poder deducir que no somos como víctimas de nuestra enfermedad y no nos toca sufrir, entre comillas, las cosas porque nos toca sufrir eso. A cada uno nos pasa lo que necesitamos que nos pase, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es esto que nos va pasando. Entonces, para ir viendo qué es este foquito encendido en mi vida, qué es esta irritabilidad, qué es este insomnio, qué es esta alergia, qué es este dolor que me surge, qué son estas luces encendidas en mi vida, voy a hablarles de dos conceptos muy grandes, que espero que se entiendan, y si no los van entendiendo, manden al chat y las chicas me van frenando. El primer concepto grande es el de polaridad. El concepto de polaridad es que en realidad vivimos en un mundo al cual nosotros percibimos como dual, como polar, porque es la única forma que nuestro entendimiento tiene de captar todo lo que pasa. Yo no puedo entender lo que es bello si no entiendo lo que es feo. No puedo entender el caos si no entiendo el orden, ¿sí? No puedo entender la rigidez si no entiendo la flexibilidad. Entonces, necesito de los dos polos para entender los dos polos. Pero hay muchas cosas que son fundamentales de este concepto de polaridad. Este signito lo deben conocer absolutamente todos, el símbolo del yin, del yang, el concepto de oscuridad, de recepción, femenino, la parte masculina, más de la actividad, de la luz. Fíjense que estos dos polos son completamente complementarios entre ellos. Se necesitan el uno y el otro para formar este círculo que ven. El círculo como símbolo de totalidad y de lo que es completo, ¿sí? Entonces, fíjense qué bien se llevan los dos polos, cómo en el momento de mínima expresión de uno está el otro, y en el momento de máxima expresión de un polo, siempre está el germen del otro. Imagínense que agarran un hielo con la mano, lo agarran y van a sentir frío, lo agarran un ratito más, van a sentir más frío, y va a llegar un punto que de tan frío quema. Bueno, ese concepto vale para todos los polos, ¿sí? Estos dos pececitos que ven acá son inconcebibles el uno sin el otro. Si yo no tengo un polo, como dije, no voy a tener el otro, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy concreto para que lo puedan visualizar, que es la respiración. Tenemos la inhalación, en donde uno toma el aire, y tenemos la exhalación, en donde uno saca el aire. Para poder exhalar, yo indefectiblemente tuve que haber inhalado primero, porque si no, no tengo aire para sacar. Y para poder inhalar, yo tengo que haber exhalado, porque si no, no tengo espacio para que entre el aire. Entonces acá ven que inhalación y exhalación son un juego de dos polos que necesitamos de las dos partes,
que uno no se puede negar al otro, que necesitan este ritmo para la vida, acuérdense de esta palabra, el ritmo de entre los dos polos para la vida, que si yo saco un polo, indefectiblemente va a terminar el otro, porque si yo no inspiro nunca más, no voy a exhalar nunca más, y que si yo aumento un polo, va a aumentar el otro. Si yo inspiro y entro aire, entro aire, entro aire, voy a necesitar una exhalación mucho más larga para sacar todo ese aire que ingresé, y viceversa. Entonces, en la medida que yo aumento un polo, indefectiblemente se agranda el otro polo, ¿sí? Y en la medida que yo intento sacar un polo, el otro también se va a ir achicando. Entonces, acuérdense de esto, que un polo necesita del otro polo para su existencia. Lo que pasa es que nosotros solo entendemos que existe uno si entendemos el concepto del otro, ¿sí? Ahora voy a hacer una especie de juego, que si se animan me van contestando al chat con una sola palabra, ¿qué ven en esta imagen? Voy a ver si yo puedo leer las respuestas, si no me ayudan. ¿Podés mirar? ¿Las ves, Sí. Mili? Ahí estoy leyendo, perfecto, me ponen ¿Vos? una Sí. chica de espaldas, una chica de espaldas, una joven, una niña, una mujer, una infancia, perfecto. Una nena, una anciana, me pone otro, una mujer con sombrero, una vieja. Bueno, perfecto. Hay algunas personas que escribieron una anciana y una nena. Entonces ahora quiero que miren mi cursor. Esperen porque me fui y no vale eso. Les voy a ir mostrando, si lo pueden seguir, para los que no vieron a la nena, este sería el flequillo de la nena, acá va la frente con las pestañas, esta es la nariz, viene la boca con la pera, y esto sería el cuello con el collar, ¿sí? Esto sería la oreja de la nena, y acá es el sombrero. Espero que la hayan visto todos. Ahora vamos con la anciana, para los que no vieron a la anciana. En la anciana, este sería el ojo de la anciana, todo esto serían las arrugas de la cara, acá vamos por la nariz con una verruguita, una nariz grande, y esta sería la boca de la anciana con una pera prominente. Espero ahora que todos los que no la hayan visto la vean. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense que solo 2 personas contestaron las 2 imágenes. Muchos veían solo una de las partes. Y sin embargo ahora pueden ver que están las 2 partes. Entonces, mientras yo no veo una parte, pienso que hay una sola que existe. Pero ahora que conocen las 2, tómense unos segundos e intenten ver las 2 imágenes al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Y esto es imposible. Por más que ustedes crean que la están viendo al mismo tiempo, sus ojos van y vienen, van y vienen. Ven nena anciana, nena anciana, nena anciana, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que tenemos las 2 imágenes, tenemos los 2 polos. Tanto si veo uno, como si veo el otro, como si veo los 2, siempre existen los 2, ¿sí? Siempre existen los 2. Y nuestra mente no está capacitada para ver los 2 al mismo tiempo, pero al reconocer que están los 2, sí podemos hacer este juego rápido, este ritmo cercano a la raya, digamos. Entonces, no puedo ver los 2 al mismo tiempo, que sería la raya, que sería quietud, que eso no sería vida, sino que podemos oscilar entre uno y otro y muy rápido. Esta es la flexibilidad de ir de una imagen a la otra. Y si ustedes piensan que no quieren a la anciana y la quieren borrar, se les va a borrar la nena. Y si ustedes quisieran borrar a la nena y quedarse con la anciana, se les borraría la anciana. Entonces, no podemos sacar un polo y mantener el otro. Si sacamos uno, sacamos el otro. Se sacan los 2. Y si aumenta uno, acuérdense que aumenta el otro, ¿sí? Entonces, si se destruye este ritmo, se destruye la vida, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos al por qué es importante esto de la polaridad, hablando de la enfermedad. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad? Y esto significa que si yo tengo 2 oportunidades, 2 polos, 2 facetas
siempre tengo que estar eligiendo. Esto que digo del ritmo, pero siempre tengo que elegir. Indefectiblemente uno tiene que elegir en la vida constantemente. De hecho, el hecho de no decidir, uno está decidiendo contra la decisión. O sea que en realidad siempre estamos eligiendo. Y en este elegir constante, estamos dejando relegada la otra opción, ¿sí? Entonces, todo eso que nosotros no elegimos queda en algún lado, porque ya dijimos que para la existencia de lo que elegimos está la existencia de lo que no elegimos, ¿sí? Entonces ahora, ¿dónde queda relegado todo eso que yo no elijo? Y acá vamos con el segundo gran concepto de Jung, que es el concepto de las sombras, ¿sí? Todo aquello con lo que yo no me siento identificado, todas esas facetas de la realidad que yo no elijo o que yo no reconozco en mí o que yo no quiero ver en mí, quedan relegadas a la sombra, ¿sí? Todo lo que yo descarto queda relegado a la sombra, todo eso que yo no quiero ser o no quiero admitir. Entonces esta sombra forma como nuestro negativo. Y quiero aclarar que sombra no es un concepto peyorativo de la palabra, no es negativo. Significa solamente que no tiene la luz de la conciencia. De hecho, muchas veces relegamos a la sombra conceptos que podríamos llegar a considerar como positivos. Si yo, por ejemplo, no me creo intelectualmente capaz, voy a dejar relegada a la sombra la inteligencia, ¿sí? Si yo no veo la belleza que hay en mí, dejo relegada la belleza a la sombra, ¿sí? Si yo me considero una persona tranquila, voy a dejar relegado el enojo y la ira en la sombra. Si yo me considero sumamente rígida, queda la flexibilidad en la sombra, ¿sí? Quiero que se imaginen un cuartito como baulera en el sótano de sus casas. Nosotros sabemos que forma parte de nuestra casa. Ese sótano oscuro está y es parte de la casa. De hecho, si sacáramos ese sótano, se caería la casa entera. Sin embargo, ese sótano está oscuro y está lleno de todas esas cosas que nosotros no usamos en el día a día, no queremos ni ver, ¿sí? Entonces están relegados en este cuartito de la sombra. Entonces, todo eso que yo dejo como desechado, que en general son, pueden ser, por ejemplo, rencores, odios, miedos, fantasías, recuerdos, todas cosas que yo no quiero traer a la mente, o como dije antes, la inteligencia y la belleza y muchas otras cosas que serían como positivas, todo eso queda relegado en este cuartito oscuro. Lo que pasa que si nosotros tenemos ese cuartito lleno de cosas y no estamos completos en nuestra vida, ese cuartito va a empezar a filtrar en algún momento. Entonces todas estas sombras se van a ir escapando en distintas formas y van a venir a avisarnos que hay toda una parte nuestra que no estamos reconociendo. Entonces, ¿cómo se va a filtrar esta sombra en nuestra vida? Se puede filtrar en fantasías, se puede filtrar en sueños, se puede filtrar en recuerdos, se puede filtrar en actos fallidos, se puede filtrar en déjà vu, en un montón de cosas. Y si todo esto lo pasamos por alto y no lo sabemos leer, se va a infiltrar en forma de síntoma, ¿sí? Síntoma espiritual, síntoma mental o síntoma físico. Y se va a ir haciendo cada vez más audible, porque lo que quiere esta sombra es hacernos completos, porque todo eso que yo dejé relegado me está haciendo incompleto. Y este ser incompleto es lo que me genera este desequilibrio del cual les hablaba al principio. Y este equilibrio que era igual a la enfermedad. Entonces, el ser incompleto me hace desequilibrarme, el desequilibrio me enferma. Todo esto que yo no reconozco en mí me hace ser incompleto y me enferma. Entonces, ¿qué me viene a decir el síntoma? Es, mirá, te falta toda esta parte que no estás viendo, que estás dejando a oscuras y relegada en la sombra y no te está haciendo completo. Entonces ustedes me dirán, por ejemplo, yo dejé relegado el enojo y la ira en la sombra y lo tengo ahí en mi cuartito del sótano.
y ustedes se consideran una persona, o yo lo voy a poner como persona, entonces yo me considero muy tranquila y pacífica, y dejo de relegado a mi sombra todo lo que es enojo e ira, porque no me reconozco enojada, iracunda, ni muy irritable. Entonces dejo relegado eso. Entonces, esta sombra va a venir a decirme, mirá que la ira también está en vos. Mirá que parte de violencia también está en vos, porque todos los conceptos están en vos. Entonces me puede agarrar, por ejemplo, y depende de la situación, un dolor violento, y algo violento, o algo que a mí me haga violentar, que me enoje, físico, ¿no? Un síntoma físico que venga violentamente. Entonces, me está hablando de esta violencia que yo no estoy queriendo ver, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer para traer esa violencia y esa ira y ese enojo a la luz? ¿De golpe tengo que ser iracunda y salir a gritar por los pasillos? No, es simplemente pasar de un enojo destructivo a un enojo constructivo, a tomar esa fortaleza del enojo y poder poner, por ejemplo, un límite saludable. Decir, no, yo hasta acá llegué, ¿sí? Yo hasta acá quiero y hasta acá no quiero. Entonces yo ahora, como me conecté con ese enojo saludable, es esa fortaleza de poder decir que no y poder marcar mi propio límite, ¿sí? Con otro ejemplo, podría ser, yo me considero una persona sumamente prolija. O vamos al revés, pongamos alguna cualidad positiva, digamos, por decirle algo. Yo me considero una persona caótica completamente y no encuentro el orden en nada. Y sin embargo voy teniendo síntomas que vienen sumamente prolijos y adaptados y que me pueden llegar a entender un montón de cosas porque vienen a la luz. Entonces el orden también está en mí, ¿sí? O si yo me considero una persona que estoy activa todo el tiempo, porque yo el ocio lo tengo encerradito en ese sótano porque no me banco el ocio, entonces yo vivo activa, vivo activa, vivo activa, vivo activa. Este ocio va a querer aparecer porque todos necesitamos de esta flexibilidad de la actividad y del momento de ocio y de reparo. Entonces, si yo no pude frenar conscientemente y no me doy el permiso de también ser ociosa, me va a agarrar, por ejemplo, alguna gripe que me tire en la cama, que me obligue a cerrar los ojos y que me deje sin hacer absolutamente nada porque mi propio cuerpo no me lo permite y no me queda otra que hacer ocio. Entonces ahí vino el síntoma para demostrarme que este desequilibrio estaba y que yo necesito también de ese momento de ocio, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto es que todos podamos ver que en nosotros tenemos absolutamente todos los conceptos. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de homúnculo. Un homúnculo es una parte que representa un todo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos varios homúnculos. El iris es un homúnculo. Vieron que hay iriólogos que leen el iris. La palma de la mano es un homúnculo. La planta de los pies es un homúnculo. Por eso existe la reflexología, que agarra solo los pies y apretando en determinados puntos, uno puede quizá mejorar un dolor de cervicales con puntos que uno va apretando en el pie. Eso es porque el pie representa todo el cuerpo, la palma de la mano también, y hay distintas partes del cuerpo que son homúnculos. Bueno, nosotros vendríamos a ser como homúnculos de todas las facetas del universo. Entonces, hasta el día que aprendamos y que podamos visualizar, que en realidad no es que llegue un día, esto es un trabajo constante y yo creo que de toda la vida, pero no importa, es empezar a hacer el ejercicio, hasta el día que nosotros podamos ver que existen en nosotros todas estas facetas, todas, tanto las que me reconozco como las que no me reconozco, tanto las que conozco como las que no conozco, las que comparto como las que no comparto. Yo tengo en mí todo, porque somos un microcosmos adentro del macrocosmos. Entonces, como decía Jung, ¿no? Prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Y eso es como que ejemplifica todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, integrar toda esta sombra es indispensable
para empezar a sanarnos física, mental y emocionalmente, ¿sí? Es indispensable. Andy, ¿me querés decir Sí, algo? Mili, perdóname que te interrumpa. Dale, Hay algunas perfecto. preguntas que me gustaría compartirte ahora, como para no seguir avanzando y que puedas relacionarlo con lo que estabas diciendo. Dale. Por ejemplo, ¿alma y espíritu son lo mismo? Nos preguntan. No, en realidad el alma, que es esta ánima, sería como la energía. El alma es otra forma de decir esta energía que es la que se puede desequilibrar. Y el espíritu sería más lo emocional, ¿sí? Espíritu es más como tengo cuerpo, mente y emoción, pero en vez de emoción lo llamo espíritu, pero es algo más tangible. El alma sería la energía, entonces en el primer grafiquito el alma sería la flecha y el espíritu sería la tercera, digamos, la primera perlita. Ok. ¿Sí? ¿Salud y enfermedad son dos polos que se precisan mutuamente? Por supuesto. Por supuesto. Salud y enfermedad serían sinónimos de equilibrio y desequilibrio. Y como dije antes, es como que nosotros no podemos permanecer en una línea estática, porque todo lo que es estático está muerto en realidad. Todo lo vivo está dinámico. Entonces, lo ideal sería mantenernos lo más cerquita de ese eje posible, que nuestras oscilaciones no sean grandes alrededor de ese eje, que oscilemos muy cerquita de este eje. Y eso sería lo más parecido a la salud posible, pero oscilando entre salud y una mínimo desequilibrio, o sea, una mínima enfermedad. Pero sí, salud y enfermedad son polos opuestos y por lo tanto nosotros entendemos lo que es salud porque entendemos lo que es enfermedad. Y ahora lo entendemos desde otro lado. Pero entendemos la salud porque entendemos la enfermedad y viceversa. Y los dos se necesitan porque son opuestos complementarios totalmente. Ok. ¿Qué pasa cuando la enfermedad es de nacimiento? Bueno, ahí ya nos metemos en un tema que es como para hablar un montón, pero bueno, nosotros no nacemos de un capullo, nacemos de una mamá y de un papá, eh, y de hecho ahora con los métodos de fertilización quizá tengo parte de esa mamá biológica y de la mamá adoptiva, padre biológico, padre adoptivo, o sea que nosotros traemos un montón de cosas que vienen desde nuestro árbol genético. Y no me refiero exclusivamente a los genes. De hecho, es muchísimo más importante, a mi parecer, lo que es la epigenética, que es todo lo que ronda en torno a ese gen y que pueden cambiar ese gen a tal punto de hacerlo, de hacer que se exprese o de que no se exprese tal o cual enfermedad. ¿Sí? Entonces la epi es alrededor. La epigenética es todo lo que está alrededor de ese chico que nace. Se considera que incluso hasta 9 meses antes de uno quedar embarazado, tiene tanto esa energía que puede afectar la expresión o no de lo que va a ser ese bebé, ¿sí? El embarazo, ni que hablar, y los primeros años de vida son fundamentales, ¿sí? Todo eso va afectando y va cambiando, para bien o para mal, que recordemos que no hay ni bien ni mal, pero como para explicarlo de alguna manera, ¿sí? Eh, y pensemos, voy a dar un ejemplo que por ahí no se entiende de entrada, pero cualquier cosa me dicen. Pensemos que, por ejemplo, las mujeres que tenemos los óvulos en nuestros ovarios, esos óvulos van a ser después nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, si nosotros pensamos que nuestras mamás estaban en la panza de nuestras abuelas, síganme en esta, ¿eh? Nuestras abuelas engendraron a nuestras mamás y nuestras mamás en la panza de nuestras abuelas hicieron sus ovarios con sus óvulos. Y de uno de esos óvulos somos nosotros. Por lo tanto, nosotros traemos información muy directa de la abuela, porque estábamos en el mismo lugar, ¿sí? Esto es uno de los muchos ejemplos que podría dar para decir que los chicos que nacen con algún desequilibrio, en general no son los chicos los desequilibrados, ese desequilibrio viene de antes, ¿sí? Pero también alentador es esto de la epigenética, que porque yo traiga o no traiga un gen,
no significa que yo indefectiblemente vaya a expresar ese gen. Si yo le doy un entorno completamente favorable, ese gen puede no expresarse nunca, puede expresarse otro gen y pueden ir variando. ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería un síntoma espiritual? Es más lo emocional, es quizá para el que lo haya padecido me lo puede entender, pero hay gente que tiene, por ejemplo, una tristeza en la mirada que va mucho más allá de un síntoma físico o de algo mental, ¿sí? Es como que es más de la emoción, ¿sí? Es mucho más profundo. Por eso les había dicho que las perlitas están puestas a propósito, porque en general el desequilibrio viene desde el espíritu, después baja por lo mental y después se va al físico, ¿sí? Lo que pasa es que los síntomas espirituales son tan poco perceptibles hasta que no se hagan recontra fuertes, que son difíciles de darnos cuenta. Por eso en general nos damos cuenta cuando lo tenemos a nivel físico. Muchas veces nos damos cuenta cuando lo tenemos a nivel mental. Puede ser, como yo dije antes, un insomnio y nos damos cuenta, ¿sí? Una depresión, nos damos cuenta. Una esquizofrenia, ni hablar, nos damos cuenta, ¿sí? Eh, pero a nivel espiritual o emocional es más difícil darnos cuenta, salvo que el síntoma sea muy, muy fuerte. Pero bueno, va a seguir la línea del desequilibrio hasta que lo sepamos ir leyendo, ¿sí? Cuando uno va interiorizándose, porque esta es otra cosa sumamente importante, que todas las respuestas las tenemos cada uno en su interior. Los externos podemos ayudar con terapias a que cada uno vea su interior, pero las únicas respuestas que son certeras son las que puede sacar uno mismo, ¿sí? Las conclusiones son las que saca uno mismo, y esas son las que valen. Entonces, cuando uno empieza en este camino y se empieza a escuchar, cuando el desequilibrio arranca a nivel espiritual, uno ya se va sintiendo incómodo, ya lo vas, como que decís, acá hay algo que no está funcionando, y quizá a la semana arrancaste de vuelta con esa ansiedad que a veces te agarraba cuando pasaba esto o lo otro, ¿sí? Y después si uno no le da bolilla, esa ansiedad se va a transformar, por ejemplo, en un reflujo gastroesofágico, por tirar un ejemplo, ¿no? Pero uno va aprendiendo a escucharse. Lo espiritual uno se da cuenta cuando se mira internamente y cuando se escucha más que nada, es como una sensación. Lo mental uno lo ejercita y se va dando cuenta, y lo físico uno lo ve, porque además lo físico es cuando uno ya no lo supo leer, no lo supo leer, no lo supo leer, y viene recontraaudible, y uno dice, bueno, acá lo tengo que escuchar sí o sí, porque ya me está afectando el día a día, me cambió algo en mi vida, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas claves. Ok, acá restan por hacerte 3 preguntas, no sé si querés que las hagamos ahora o querés continuar con tu charla. En realidad Eh, 4, no 3. Como vos y prefieras. si querés sigo, así hago toda la Bueno, conclusión y después manejamos bien el ok, tiempo para las... ok. Bueno, entonces ahí hicimos como un cierre de todo lo que es más conceptual, ¿no? Si quieren les hago como un poquito de resumen, así rápido. Vimos que la enfermedad no es más que el desequilibrio de esta energía que hace que cada parte de mi ser viva. Ese desequilibrio se puede manifestar en forma de síntoma, o sea que ese síntoma no es más que el lenguaje de este desequilibrio al cual tenemos que aprender a leer. Y ese desequilibrio viene porque gracias a la polaridad, que es esta forma que yo tengo de entender a la vida y al mundo, siempre en la elección de uno de los polos dejo relegado el otro polo a mi sombra. Y la sombra, cuando se materializa, ahí viene en forma de síntoma emocional, mental o físico, ¿sí? Entonces, cuando yo atravieso un momento de enfermedad, que es lo mismo que un momento de crisis, no tenemos que pretender volver a como estaba antes. Las crisis son oportunidad de transformación, oportunidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, si yo puedo ver en mí todos los conceptos, eso me va como confirmando como persona, que es
lo opuesto a infirmando, que sería de enfermar, la raíz, ¿no? Entonces, yo me voy haciendo una persona completa, voy viendo todos estos rasgos en mí, voy viendo que tengo la rigidez y tengo la flexibilidad, tengo las dos herramientas, y puedo usar una u otra, depende cuando la necesite. Entonces, esto de tener todas las herramientas a disposición, cuando uno lo puede ver, es espectacular. En cambio, si nosotros miramos al síntoma como algo que viene a estorbarme y viene a molestarme, y lo único que quiero es que desaparezca de mi vida, es como si yo me mirara en un espejo y no me gustara la imagen y le pidiera al espejo que cambie, ¿sí? El cambio es interno, y el espejo solo está reflejando lo que yo soy. Bueno, este síntoma solo está reflejando este desequilibrio más interno que me viene a decir algo. Volviendo al ejemplo del auto, es como si yo tuviera un foquito prendido, supongan que no es el de la nafta, porque ese lo sabemos interpretar todos, pero se prende una lucecita o dos lucecitas en el tablero y no tengo ni idea qué es. Voy al mecánico, le llevo el auto y veo que el mecánico saca los fusibles, no sé mucho de autos, saca los fusibles, saca los dos foquitos y me devuelve el auto sin las luces encendidas. Nosotros, ¿qué le diríamos al mecánico? No, ¿cómo vas a sacar la luz? A mí la luz no me molesta, quiero que me arregles lo que esa luz significa. De hecho, prefiero de última, que si no me podés apagar la lucecita, que arregles el problema de fondo y que esa lucecita quede encendida. O sea, que la luz sería molesta, pero sería lo que menos molesta. Quiero que arregles el problema de fondo. Bueno, ese es el concepto que me encantaría que hoy se lleven con los síntomas, ¿sí? Los síntomas son solamente esa lucecita. Entonces, vayan pensando, ¿está bueno tapar al síntoma y matar rápidamente al síntoma porque me está molestando? ¿Estaría bueno ver qué me viene a decir y aprender cómo es el lenguaje del síntoma? Entonces, acá les voy a dar algunas claves que ustedes pueden empezar a usar, así como ejercicio, en el día a día, para que vayan aprendiendo a leer esto que venimos hablando, ¿no? La primera clave es la aceptación del síntoma. Y es un poco esto que les vengo diciendo. ¿Está bueno matarlo al síntoma y decir, no quiero que esté en mi vida? Esta gastritis no me la banco más, voy a tomar omeprazol de por vida. Probablemente si nosotros tapamos los síntomas, esos síntomas van a seguir viniendo. Lo que pasa es que si nosotros los mantenemos en el cuerpo, van a seguir apareciendo en el cuerpo en otros lados, ¿sí? Y en general, como dije antes, los avisos son cada vez más fuertes, entonces en general se va como profundizando el aviso, entonces se va profundizando a nivel orgánico. ¿Esto significa que toda la medicina que conocemos hasta ahora no sirve? De ninguna manera. Todo sirve, todo es espectacular. Podemos usar todos los tipos de medicina que tenemos. La medicina alopática, como la conocemos, nos puede salvar la vida en algo que denote una urgencia. Nosotros no tenemos tiempo físico, real, de frenar y decir, ¿qué es esta apendicitis? ¿Qué me vino a decir esta apendicitis? ¿Me voy a quedar en mi casa pensando? No, eso no lo podemos hacer. O sin irme a una apendicitis o algo quirúrgico, una migraña inhabilitante. ¿Hace falta que yo esté con todo el aura y bancándome el dolor que me hace hasta vomitar y un montón de cosas? No, no hace falta. Podemos tomar el analgésico, ¿sí? Si tengo una fiebre que vuelo, puedo tomar el antipirético. Si tengo una infección, puedo tomar el antibiótico. Lo importante es saber que eso no me está equilibrando. Eso solamente está acallando esta voz que me está diciendo, ojo, Mili, que estás en desequilibrio, ¿sí? Entonces, es cierto que muchas veces, dejándolo vivir al síntoma, le puedo sacar mucha más información. Y cuando uno saca la información acertada del síntoma, ese síntoma ya no tiene por qué estar, entonces se va. Entonces, dejándolo ser al síntoma, uno puede sacar mucho más y puede empezar a aprender el lenguaje. Entonces, estaría bueno quizá que lo intenten con síntomas que no nos afecten tanto, que se los puedan bancar, ¿sí? Pero la idea es usar todas las ventajas de los distintos tipos de medicina que tenemos, ¿sí? Una es más a corto plazo, me resuelve el síntoma ahora, pero no es la curación profunda, ¿sí? Porque la curación profunda es este equilibrio energético.
¿sí? Esa es la primera clave. La segunda clave es hacer una abstracción del síntoma. Esto quizá es un poquito más difícil de entender. Abstracción es, primero, sacarle todas las connotaciones sociales, porque tenemos mucha connotación social en torno a los síntomas físicos, sobre todo, y mentales, ni que hablar, que nos pueden traer un montón de pensamientos y de objeciones y todo que nosotros lo querramos acallar lo más rápido posible. Entonces, hacer esta abstracción de todo lo social, primero viene muy bien. Y después es llevarlo al siguiente plano. Acuérdense de las perlitas. El cuerpo está abajo, la mente está después y el espíritu está arriba. Entonces yo ya, si tengo un síntoma en el cuerpo, el ponerme a pensar en este síntoma y qué me puede traer y por qué vendrá y en qué me desequilibré, yo ya lo estoy llevando al plano de la mente. Entonces ahí ya estoy haciendo como un buen camino, porque es el camino ascendente, no es el camino que yo les decía antes horizontal, este es vertical, y hay que tender a hacer el camino vertical. Este horizontal es, me quedo en el cuerpo, entonces tapo, aparece en otro lado, tapo, aparece en otro lado, y cada vez más profundo. Entonces, al hacer esta abstracción, yo puedo empezar a interpretar un montón de los síntomas, ¿sí? Cada órgano, cada tejido, cada localización del cuerpo tiene un concepto de lo que significa. Eso no pretendo que lo sepan ustedes, pero sí que sepan que cada lugar en el que yo veo o siento o percibo algo, llámenlo síntoma o signo o lo que sea, tiene un significado en particular. Que esto, cuando trabajamos con esto desde las distintas terapias, podemos decirles, como dije antes, mirá, esta zona puede, por ejemplo, ahora con la pandemia hay muchos pacientes con problemas de piel. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano externo, la piel es lo que me permite tener contacto con la gente. Entonces, todos los conflictos de contacto o separación se reflejan en la piel. Si yo tengo algo en la piel, es que algún conflicto de separación o de contacto, en general hubo. Pero digo en general porque esto es en la mayoría de los casos, y ven que es muy amplio, es conflicto de separación o de contacto. Cada uno después lo tiene que adaptar a lo que le está pasando en ese momento de su vida, ¿sí? Y a lo que le pudo haber generado este conflicto, este desorden, este desequilibrio o disarmonía, ¿sí? Entonces, esta es la segunda clave, que sería la abstracción. La tercera clave es el tiempo. El momento en el que aparece el síntoma es fundamental para la información que me trae ese síntoma. Fundamental. Cada vez que les pase algo, piensen, por más que me digan, me cayó mal la comida que almorcé, piensen, además de lo que estaba almorzando, de la comida y el alimento en sí, ¿qué mastiqué? ¿Qué emoción mastiqué en el momento? ¿Sí? Y hay cosas que son muy del momento, que yo tengo el conflicto y enseguida aparece el síntoma. Pero ojo, porque hay muchos síntomas que aparecen cuando uno resuelve el conflicto. Por lo general, todo lo osteoarticular se resuelve y después uno hace el síntoma físico. Entonces, los tiempos son muy importantes. Por ejemplo, la rodilla. Ustedes saben que el arrodillarse ante alguien es el acto de medio de rendir, de someterse. Entonces, si yo tengo un jefe que me hace que yo me sienta sometido y sometido y sometido, y no quiero aguantar más esa situación, pero yo me siento sometido constantemente por mi jefe, yo me animo y renuncio, y a la semana me caigo de la bicicleta y me esguinzo la rodilla. Yo ese conflicto lo resolví, y mi rodilla está diciendo, resolviste tu conflicto de sumisión. Entonces, toda esa sumisión que vos tenías puesto en ese conflicto, ahora venimos nosotros a hinchar la rodilla, llevamos sangre, porque están como reparando eso que pasó, ¿sí? Lo mismo pasa con el infarto. En general todos conocemos a alguien que haya tenido un infarto, haya sobrevivido y haya hecho un cambio rotundo de vida. Estas cosas pasan. Bueno, hay muchos síntomas que vienen en pleno conflicto, ¿sí? Por ejemplo, la acidez gastroesofágica viene en general en pleno conflicto, ¿sí? Las migrañas tenemos de los dos tipos. Hay gente migrañosa que en pleno momento de pensar y de llevar todo esto a la cabeza sufre la migraña, y hay gente que es la migrañosa de los sábados. Pasa toda la semana laboral así y el sábado hace la migraña, porque cuando relaja
lleva toda la sangre a la cabeza y ahí le da la migraña, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esto es que cuando les pase algo físico, mental, porque dijimos que espiritual es difícil de ver, fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó estas semanas? ¿Qué pasó estos meses? Hagan como un raconto mental del tiempo, de qué pudo estar pasando. Y si ustedes tienen la oportunidad de haber hecho esta abstracción primero y de decir, bueno, ¿qué puede significar esta parte del cuerpo? Los va a ayudar mucho más a ir buscándolo, ¿sí? Y acá va la última clave, que a mí es la que más me gusta para dar así, porque me parece que es muy, muy visual y concreta, y es este síntoma, ¿qué me impide hacer y qué me impone? ¿Sí? Entonces, ¿qué me impide hacer, como dije antes, una gripe terrible? Bueno, me impide ir a trabajar, me impide poder atender a mis hijos, me impide cocinar, me impide limpiar la casa, me impide hacer toda, incluso ver televisión porque me duelen los ojos. Entonces, me impide hacer todo eso que yo tenía que hacer y que tenía que hacer y que quizá yo estaba viendo que necesitaba un freno, pero no le estaba dando bolilla, y me agarró esta fiebre de 40 grados con una cefalea terrible y que tengo que acostarme en la cama, cerrar los ojos, apagar la luz y que nadie entre porque me molesta hasta el más mínimo ruido. Entonces, todo eso que me impide hacer es algo que yo venía haciendo y que necesita de algún cambio, de algún tipo, ¿sí? ¿Y qué me impone hacer este síntoma o esto que me pasa? También me da información, porque en esta persona, ¿qué me impone? Y me impone estar sola, en silencio, mirando para adentro y sin hacer nada más, ¿sí? Entonces, me impuso frenar, me impone el mirar para adentro, es muy significativo, no es solo que me moleste la luz y los ruidos, es estar en silencio y mirar para adentro, empezar a mirar mi interior, a escuchar mi interior, porque no puedo tener ruido externo, entonces empezar a escuchar mi ruido interno, empezar a verme para adentro y frenar, que es la única forma de poder mirarme bien. Y así con cada síntoma que les aparezca, el qué me impide y qué me impone, les puede dar un montón de información, un montón. Y bueno, en general, bueno, ya fui dando igual así ejemplos de los órganos, a mí me gusta dar más ejemplos, pero en este contexto y en esta situación particular en la que estamos ahora, me parece que no puedo cerrar sin hablar de lo que es hoy en día el aislamiento y la pandemia. Y además todos los webinars tuvieron un gráfico, así que acá va el mío. Y acá, como ven, tenemos factores desequilibrantes en un eje, factores equilibrantes en otro eje, y la línea verde, que es el equilibrio. Entonces, si nosotros vemos a pocos factores desequilibrantes, hacen falta pocos factores equilibrantes para mantenerme en eje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos acá? Miren todos los factores desequilibrantes que hay acá. Esta pandemia, este aislamiento, nos trajo un sinfín de factores desequilibrantes. No poder ver a la gente que queremos, no poder abrazarnos, perder el contacto, que los chicos no puedan ir al colegio, muchos el tema de no poder trabajar, los problemas económicos, para dónde va el país, o sea, todas las cosas que uno piensa y todo lo que se generó, el salir a la calle y vernos a todos con barbijo. El pasar de una comunidad que era sumamente afectuosa y de abrazar, y ustedes lo ven en la puerta del colegio, nos besamos todos, como buen día, y ahora pasamos a tenernos miedo entre nosotros, a ir con barbijo, y si alguien se acerca a más de 1,5 metros, lo miramos con cara de qué espanto, me querés matar. Entonces, todos esos son factores que son sumamente desequilibrantes, sumamente, y nos agarraron de golpe, ¿sí? Entonces, voy a puntualizar en un factor desequilibrante que es para mí el más importante de todos, y es el miedo. El miedo que se nos fue generando ya a un nivel de pánico, de todo lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que vinimos viendo todo este tiempo, es uno de los factores desequilibrantes más grandes que hay, porque además de desequilibrarnos, suprime nuestro sistema inmune. Voy a dar un ejemplo muy claro que está en un montón de lados, quizás ya lo escucharon, pero nosotros derivamos del hombre de la caverna. El hombre de la caverna que salía a cazar, si el hombre de la caverna caía con una gripe o con una infección de muela, el hombre estaba tirado en la caverna sin energía, porque toda su energía se la estaba comiendo ese sistema inmune.
para combatir esa infección, por ejemplo, una infección de muela, estaba toda su energía ahí para combatir esta infección y no tenía energía en ningún otro lado. Entonces estaba tirado, durmiendo mucho, combatiendo eso. Ahora, ¿qué pasa si en ese momento este hombre escucha el rugido de un león que se le está acercando? El sistema inmune tiene dos opciones: o seguir combatiendo esta infección o anularse completamente para que esa persona pueda llevar toda su sangre y su fuerza a los músculos, a las piernas para correr y a los brazos para combatir. ¿Qué piensan que ese sistema inmune va a elegir para, para la supervivencia de esta persona? Va a elegir bloquearse desde ya. De hecho, esto es tan así que hasta se usa esto para gente que recibe trasplantes. Se les bloquea el sistema inmune para que no rechacen el órgano donado. Entonces, el miedo que genera todo esto hormonal del estrés bloquea el sistema inmune. El gran peligro y la gran diferencia es que este hombre de las cavernas terminaba corriendo al león, lo mataba, si el león no lo mataba a él mataba al león, o el león se iba, y su factor de estrés desaparecía. Entonces este hombre podía volver a reposar y volver a poner energía en todo esto que necesitaba. Nosotros tenemos un león que nos corre hace 5 meses y medio, si es que no veníamos con un león corriéndonos antes. Entonces, estamos con un nivel hormonal de estrés altísimo. Tenemos nuestros sistemas inmunes bloqueados. Entonces, cuando empecemos a salir y nos agarre, sea el COVID o no, porque a muchos de nosotros nos va a agarrar y nos tiene que agarrar, tenemos que aprender o tenemos que intentar no tener miedo para fortalecer este sistema inmune y poder combatir al coronavirus o a cualquier otra cosa que se nos presente. Nosotros en el día combatimos millones y millones de infecciones que nos podrían agarrar y sin embargo no nos agarran. Entonces, quiero cerrar diciendo, los factores desequilibrantes están, y están altísimos. Y el cuerpo ya sabemos cómo cuidarlos, porque lo estamos escuchando hace muchos meses. Sabemos cómo lavarnos las manos, sabemos usar el barbijo, sabemos hacer el distanciamiento social, sabemos cómo cuidar el cuerpo. Ahora, ojo, tenemos que buscar factores equilibrantes y muchos para nuestra mente y para nuestro espíritu, porque solo eso va a hacer que si los factores desequilibrantes estén acá, podamos mantener el equilibrio. Tenemos que subir estos factores equilibrantes, cada uno que busque su forma, el que le guste meditar, que medite, el que le guste correr, que corra, el que le guste cantar o bailar, que cante o que baile, pero hagámoslo. Hagamos yoga, hagamos gimnasia, riámonos, juguemos con nuestros hijos, que cada uno busque la forma de equilibrarse y de encontrar estos factores que equilibren nuestra mente y nuestro espíritu, porque el cuerpo ya lo estamos cuidando bien. Focalicémonos en eso otro, y así vamos a poder mantenernos en equilibrio. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y te escucho, Andy. Igual ahora puedo leer algunas preguntas. Muchas gracias, Mili. Fuiste muy clara. Acá, sí, tengo varias preguntas para hacerte. Así que una de ellas es, ¿enfermarse es síntoma de algo que no está bien? Enfermarse es síntoma de desequilibrio, como dije antes. O sea, siempre la enfermedad es igual a desequilibrio, y el desequilibrio viene por algo. La clave está en aprender a leer el lenguaje de ese desequilibrio, a ver por qué nos estamos desequilibrando, ¿sí? ¿Qué es lo que no estamos tomando de los dos polos? Bien. ¿Integrar la sombra positivamente requiere de un trabajo psicoanalítico? No, no necesariamente. Primero, el cuerpo nos hace sinceros, o sea, el síntoma nunca miente y ya con tener el síntoma estamos siendo sinceros. Si nosotros podemos analizar esto de la forma que vimos, podemos llevarlo a la mente y podemos tomar esa sombra, ¿sí? De hecho, muchas veces esta sombra está reflejada, esto igual no me quiero ir de mambo, pero más en el lado derecho del cerebro, que es más lo emocional, entonces ni siquiera pasa por el centro del habla. Entonces, la psicoterapia ayuda un montón, pero ayuda en la parte mental, ¿sí? La alopatía, como dije antes, la psiquiátrica también a nivel mental, pero el resto ayuda a nivel del cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos que actuar a nivel de la energía. Perfecto. Voy a tratar de hacerlas cortitas, Andy. Sí, genial. Si toda una familia padece enfermedades similares, ¿todos tienen guardadas las mismas sombras o se imitan modelos de conducta? No sé, por ejemplo, las alergias. En realidad,
Cada uno tiene que buscar en su interior qué es lo que le resuena y qué es lo que lo está desequilibrando. Sí hay factores que desequilibran quizá a una familia y es el mismo factor, pero no es casualidad porque todo el entorno influye muchísimo en el equilibrio, ¿sí? Sobre todo el equilibrio de los padres influye mucho en chicos, cuanto más chicos más influye. Entonces, esas cosas tienen mucho que ver, pero no necesariamente. Bien. Cuando te referís a lo dual, ¿no aplica la ley de tres que dice que hay una fuerza neutralizadora? Bueno, es que eso es el Tao. La fuerza neutralizadora es esta energía que les digo. Es como que tenemos, ¿vieron el yin y el yang? Tenés por un lado el yin, por un lado el yang, y esa fuerza que las une y las neutraliza es el Tao, que es esa energía, que es esto mismo, que la podemos llamar energía vital, chi, ki, prana. Hay muchos nombres, pero sí, es una fuerza. Pero como dije, si la neutralizamos a neutro, es porque nos morimos. Siempre es un ritmo cercano al equilibrio. Genial. ¿Reconocer lo que el síntoma trae alcanza para equilibrarnos? A veces sí, a veces no. Depende de un montón de factores. Depende, si no, en general cuando reconocemos algo, duele, porque piensen que si es este concepto que rechazamos, cuando la visión es acertada es algo que en realidad yo rechacé, así que duele y molesta. Entonces también está ver qué hago con eso que vi. A veces es suficiente verlo, porque eso ya genera un cambio, y a veces hay que actuar además de verlo. Genial. Un accidente como por ejemplo el de la bici que diste, ¿es Ujú. también un síntoma? Sí, yo tengo el concepto de que todo lo que nos pasa no es una casualidad, sino que es una causalidad, tiene un sentido y todo lo que nos pasa viene para algo, más que por algo, viene para algo. ¿Aumentaron otras enfermedades o síntomas durante esta pandemia? Sí, aumentaron un montón de enfermedades. Como dije, las de la piel son muy frecuentes por todo este tema de separación y contacto, pero la verdad es que estamos viendo muchos síntomas mentales. Más allá de las depresiones, estamos viendo fobias quizás a salir. Gente que no quiere salir, que le da mucho miedo, que le da miedo que se restituya todo en la normalidad. Hay un montón de cosas. Pero como dije, los factores desequilibrantes son tan fuertes que mantener el equilibrio es un esfuerzo que tenemos que ir haciendo. Acá uno de los tantos mensajes que te están dejando dice, muy bueno Mili, deberías haber dado esta charla mucho antes. Se ve que trajiste mucha claridad y mucha paz, me parece a más de uno de nosotros. Ok. ¿Cómo hacer? Acá hay una pregunta puntual, Mili. ¿Cómo hacer con un Sí. adolescente que está pasando la pandemia encerrado y se encierra en sí mismo? Bueno, es que la adolescencia depende también, cada adolescente, estoy tratando de leer el chat pero me mareo. Cada adolescente es distinto, en realidad, cuanto más se pueda hablar con el adolescente y ver qué es lo que necesita, está bueno, pero quizá buscarle cosas que al adolescente le gusten. Nosotros, si nuestros hijos ya son adolescentes, los conocemos, qué le gusta hacer y qué no, y llevarlos como invitación a que hagan eso que le gusta. Si hay alguna chica que le guste bailar mucho, y pongámonos a bailar con esa chica en casa, no sé, o dibujar o escribir, tratemos de incentivarlos a que ellos busquen factores equilibrantes que los puedan hacer llevar este momento, ¿sí? Pero bueno, depende de cada caso. Estás muteada, Andy, no te escucho. ¿Eh? Perdón, no te quería interrumpir, por eso me desmuteo. Acá hay otra pregunta puntual. ¿Es el cáncer un síntoma de un desequilibrio? ¿Y entenderlo y solucionarlo es la verdadera cura? Como dije antes, o sea, cada localización en el cuerpo tiene un significado distinto. Entonces, y depende también del tipo de cáncer, qué tipo de conflicto puede llevar. En general, el cáncer es mucho más abarcativo que estas claves que dije yo, hay que ir muchísimo más profundo. Pero sí, se puede hacer un entendimiento profundo de la enfermedad y puede llevar a muy, muy buenos resultados y a reales cambios de vida, que no significa cambiar la vida entera, significa cambiar la mirada o el enfoque de esas cosas que me generan el desequilibrio. Así que bueno, el cáncer es uno de estos casos en los que digo que hay que abarcarlo desde todas las ramas
de la medicina y de la salud con las que se la pueda agarrar. Es bien interdisciplinario, pero sí, este enfoque lleva a un cambio muy profundo. Perfecto, Mili. Bueno, nos piden si por favor podés volver a mostrar el slide número 3, que es el dibujo de las 3 perlas que explicaste. Ahí estoy intentando. Vale. Y también nos piden si por favor podés compartir un teléfono de contacto, una cuenta de Instagram, un mail, para las personas que quieren seguir haciéndote preguntas y saber un Dale, poco más. ahí está el que me pidieron. Ahí voy a escribir en el chat mi teléfono. Igualmente para la gente de la comunidad estoy en Instagram y estoy en la página. Ujú. Si podés dejar tu mail y tu teléfono, nos piden. Ahí estoy escribiendo, ¿eh? Vale. Y mientras te voy leyendo el chat. A ver. Ahí va el tuyo. Solo más, Mili, te escribe, muchas gracias, muy bueno. Excelente charla, es un placer escucharte. Muy linda tu charla. Una genia total, más clara imposible. Mm, Muy bueno, very- Mili. Bueno, eso ya te lo había leído. Gracias, sí. espectacular, muy interesante. Y piden también tus datos, como te decía recién, para poder seguir haciéndote preguntas. Acá voy a compartirte una última, prometo, una última y ya ahí, Dale, no hay que problema. tiene que ver mucho con tu actividad y dice, ¿en cuánto tiempo se estima que hace efecto la medicación homeopática? Ah, ahí ya me metieron en mi rubro, acá no paro de hablar. No, en realidad la homeopatía es una terapia que es totalmente individual. No hay medicamentos para los síntomas puntualmente, sino que hay medicamentos para las personas. Entonces, así como se elige cada medicamento para la persona en sí, cada persona responde de forma individual. Y hay distintas formas de medicar, también se elige la forma de medicar de acuerdo a lo que la persona necesite en ese momento. Así que en realidad los tiempos dependen más que nada de la reactividad de la energía vital del paciente y de la habilidad del homeópata de encontrar el medicamento adecuado, que esa es la parte que más tarda en general. Perfecto. Bueno, siguen habiendo mensajes divinos, Mili, excelente, muchas gracias, espectacular. Así que te Bueno, muchas agradecemos gracias a mucho, todas. estuvo muy interesante la charla, muy interesante. Seguramente se van a contactar con vos para seguir haciéndote preguntas Dale, y ningún nos problema. encantó. Buenísimo, me alegro muchísimo. No los veo ni los escucho, pero acá veo que hay un montón de gente, así que me pone muy contenta eso. Y bueno, ahí dejé mis datos, cualquiera que me quiera escribir o hacer una pregunta, estoy a disposición. ¿Sí? Genial. Muchas gracias, Mili. Y muchas gracias a todos una vez más por participar de los webinars. Les recordamos que ahora estamos haciéndolo cada 15 días, así que nos volvemos a encontrar con otra charla el martes que viene, no, sino el otro. Y que tengan todos muy buenas noches. Que es muy buena, que es de Enneagrama y son herramientas para crecimiento Ah, personal. perfecto. Yo con esto, Repetilo, Mili, esa que yo no tenía el dato para poder compartir. el tema del webinar que viene es Enneagrama, que nos da también esto del desarrollo y crecimiento personal y esto de tener a mano todas las herramientas que podamos tener para crecer internamente como personas y para el conocimiento nuestro y de los otros. Genial, o sea que está muy de la mano con lo que nos invitaste a hacer hoy. Esto Muy de de la poder mano. escucharnos y ver ¿Mm? estos síntomas que nos traen, ¿no? Así que esa herramienta del enneagrama también va a sumar muchísimo. Totalmente, una gran herramienta. Ok, ¿Mm? bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Nos vemos dentro de 15 días en el próximo webinar. Chao. Chao, Mili.